Durante un accidente de coche, me rompí ambas piernas mientras intentaba proteger a mi amor de la infancia en el asiento del conductor. Al despertar, la siempre indulgente Sofía se arrodilló junto a mi cama, llorando y prometiendo cuidarme para siempre. Pero 3 meses después, en una cena, la oí decir, cuidar a una persona paralizada es agotador. Más tarde, decidí dejarla, pero se volvió loca, se arrodilló en el suelo y me agarró, negándose a dejarme ir. Me levanté y la miré. Mirarte desde arriba me da asco. Capítulo 1. No tenía pensado ir a la cena, pero alguien me envió un mensaje diciendo que Sofía había tenido un accidente. Estaba tan ansiosa que arrastré mi silla de ruedas sola, frente a las miradas desdeñosas de los transeúntes y conductores, hasta la sala privada. Antes de que pudiera abrir la puerta, oí a Sofía quejarse con su voz delicada. No puedo cuidar de este parapléjico para siempre. Mis padres aún quieren nietos. En cuanto Sofía dijo esto, una carcajada que parecía obscena estalló en la habitación privada. Alguien bromeó, ¿Mateo no se rompió la pierna? ¿Y ahí tampoco puede hacer nada? Sofía resopló, con su estado, ¿de qué más es capaz? Apenas puede meterse en la cama. ¿Qué te parece si lo intentas conmigo esta noche? ¿No dijiste antes que estar conmigo era divertido? Una voz ronca sonó cerca de la puerta, y cada vez me sonaba más familiar. Pero antes de que pudiera registrarla, oí la respuesta de Sofía, medio en broma y medio ansiosa. ¿Y Mateo? Dije que iba a ver una película con él esta noche. Sí, antes de irse, Sofía me besó y me dijo que su mejor amiga, Clara, acababa de romper con ella y que volvería para estar conmigo después de consolarla. Fue tan gracioso que terminara en la cama de otra persona. Los pasos se acercaban a la puerta. Sin pensarlo 2 veces, empujé mi silla de ruedas y empecé a irme. Ya me había convertido en un payaso, ¿para qué molestarme en humillarme delante de esta gente que ya me menospreciaba? Pero cuanto más ansioso me ponía, más probable era que saliera mal. La silla de ruedas, que había sido tan fácil de maniobrar, de repente se atascó. La puerta de la habitación privada hizo un suave clic y cerré los ojos con desesperación. Date prisa y termina esto. Tengo que ir a casa esta noche. ¿Esta noche? ¿Me menosprecias? No podrás ir a casa mañana por la mañana. Una pareja coqueteó atrevidamente al pasar junto a mí. Sentí que el corazón me latía con fuerza, mi respiración un poco errática. Gracias por tu ayuda, jovencita. Miré a la chica que me había apartado justo a tiempo y le sonreí. La chica frente a mí se sonrojó y tartamudeó. No, está bien, señor Mateo. ¿Me conoces? La miré fijamente, sintiendo que nunca había visto un rostro como el suyo. Era menuda y delicada, como una dama de un cuadro antiguo, gentil y elegante. Soy tu compañera de universidad. Me llamo Elena y mi padre es Miguel. ¿Miguel? ¿No es ese el hombre que dirige la familia García, la familia adinerada que actualmente compite por tierras con la familia Fernández? Hagamos como si no nos hubiéramos conocido hoy. Uno tras otro, cada uno se acercó corriendo con un propósito. Empujé mi silla de ruedas para irme, pero Elena me persiguió. Señor, no estoy aquí por tu padre. Nuestro encuentro fue realmente casual. Se paró frente a mí, deteniendo mi silla de ruedas. Solo para agradecerte por ayudarte hoy, ¿me dejas llevarte a casa? Elena se arrodilló, me miró a los ojos y sonrió dulcemente. No te metas en una cara sonriente, así que perdí los estribos y asentí. El coche de Elena no era como el suyo, era una camioneta grande y espaciosa. Era la primera vez que me subía a un coche con tanta facilidad desde que me rompí la pierna. Sofía se resistía a separarse de su deportivo, así que subirme siempre me costaba. Señor, este coche mío es muy cómodo, ¿verdad? He probado muchos. Elena iba al volante, con la mirada fija en la carretera y las manos en el volante. Parecía alguien que acababa de sacarse el carnet de conducir. Es bastante cómodo. ¡Qué bien! Los ojos de Elena brillaron. Señor, si quieres salir en el futuro, puedes encontrarme. Tengo novia, Elena. No sabía qué estaba pensando Elena, así que me giré y miré por la ventana. Pero, hermana Sofía, las palabras enojadas de Elena se detuvieron de repente. Lo siento, dije algo incorrecto. No pasa nada, lo sabía. El coche se quedó en silencio, solo se oía el sonido ocasional del navegador. Gracias por llevarme a casa.
Bajé de la camioneta y me acomodé en mi silla de ruedas, rechazando la oferta de Elena de llevarme a casa. Sabía que estaba allí de pie, mirándome fijamente. Pero abrí la puerta de la villa en silencio y la encerré. Estaba completamente oscuro dentro, y de repente perdí todas las fuerzas. Miré por la ventana, pensando en Sofía, llorando frente a mí hacía 3 meses. Sofía y yo habíamos sido novios de la infancia durante más de 20 años. Nació para ser el centro de atención, extrovertida, brillante y de espíritu libre. Amaba los deportes extremos y quería superar cualquier obstáculo. Yo era diferente. En palabras de Sofía, yo era un ratón de biblioteca, tan callado que a veces se olvidaba de su presencia. Pero fue esta clase de yo la que nos unió a Sofía. Amé a Sofía, en algún momento, más que a mi propia vida. Por eso elegí abrazarla con fuerza cuando tuvo un accidente por exceso de velocidad. Cuando supe que nunca me levantaría, rechacé el contacto de Sofía por primera vez. No me arrepiento de haber salvado a Sofía, pero también tengo mi orgullo. No quería que Sofía me viera, incapaz de volver a levantarme. ¿Pero qué dijo entonces? Dijo, Mateo, no puedo vivir sin ti. Si me alejas, moriré. Me salvaste la vida, y si tú no me quieres, yo tampoco la quiero. Pero solo 3 meses después, la oí llamarme asqueroso y decir que me acostaba con otro hombre. Fruncí los labios en señal de autodesprecio, empujé mi silla de ruedas de vuelta a mi habitación y recogí todas mis pertenencias. Ya no quería amar a Sofía. Pero no esperaba que al día siguiente de mudarme de la villa de Sofía, sería tendencia en internet. Almohadilla: la reunión nocturna de Mateo con una hermosa mujer, sospechosa de infidelidad. Almohadilla. Almohadilla: Mateo, ¿cómo puede ser digno de Sofía? La foto de Elena y yo en la entrada de la villa se volvió viral de repente. Sofía era una bloguera de deportes extremos en línea bastante famosa, y su anuncio inicial de su retiro también me convirtió en una celebridad. A los ojos de los internautas, ella y yo éramos una pareja hecha en el cielo, destinados a amarnos para siempre. Ahora que la foto se había filtrado, todo internet arremetía contra Elena y contra mí. No solo mi familia, sino incluso la familia García se vio afectada. Sintiéndome culpable, llamé a Elena. Lo siento, no sé quién tiene un problema conmigo y te he metido en problemas. No pasa nada, señor. Había un poco de ruido en el bar de Elena, así que se disculpó en voz baja y se fue a un lugar más tranquilo. Señor, ¿de qué quieres hablar conmigo? Sonaba alegre, no como alguien que estuviera sufriendo ciberacoso y viendo cómo el precio de sus acciones se veía afectado. Se dio cuenta de que su tono no era el adecuado. Elena tosió levemente y su tono se tornó serio. Señor, has visto todo eso en línea, ¿verdad? ¿Cómo quieres manejarlo? Antes de que pudiera responder, sonó de repente la notificación de Weibo. Sofía publicó un mensaje. Sin texto, solo un emoji de soja llorando. Capítulo 2. No esperaba que Sofía publicara algo tan ambiguo en este momento. Al hacer clic, la publicación ya no existía. Es una experta manipulando la opinión pública, y Elena y yo fuimos objeto de críticas aún más duras. Elena, lo siento. Me disculpé de nuevo con Elena, que seguía esperando mi respuesta al otro lado de la línea. No pasa nada, superior. Has descubierto cómo. Antes de que Elena pudiera terminar sus palabras, me arrebataron el teléfono de la mano y lo estrellaron contra el suelo. El teléfono se hizo añicos y la voz de Elena desapareció. Miré a la persona que había destrozado mi teléfono. Era Lucas, el hermano de Sofía. Lucas respiraba con dificultad, apretaba los puños con fuerza y tenía el rostro lleno de ira, como si estuviera a punto de golpearme en la cara. Pero su puño nunca me golpeó. Lucas apretó los dientes y me dijo, Mateo, ven conmigo a ver a mis padres. Necesitan una explicación. Sofía también está con mis tíos. Bajé la mirada hacia el teléfono, ahora sin batería, y solo pregunté esto, ¿qué te importa dónde esté mi hermana? ¿Has hecho algo tan despreciable, y aún quieres verla? ¿No crees que ya estás sufriendo bastante? Lucas me gritó, me agarró del cuello de la camisa y me metió a empujones en su coche sin piedad. Al poco rato, me llevaron con los padres de Sofía. La última vez que vi a los padres de Sofía, me sonrieron y me hablaron, diciendo que me verían la próxima vez. Esta vez, sus rostros estaban llenos de una decepción e indiferencia infinitas. Esta era una escena que podría haber anticipado, pero no esperaba que mis padres estuvieran allí.
En cuanto mi padre me vio, me dio una patada en el corazón. Quizás la patada fue tan repentina y violenta que el padre de Sofía, que estaba a punto de decir algo, se calló. La madre de Sofía, al recibir una mirada suya, se adelantó para convencer a mi padre de que se hiciera a un lado, y solo entonces continuó hablando. Mateo, te he visto crecer. ¿Puedes decirme qué te llevó a hacer esto? Pensé que el padre de Sofía se pondría furioso, pero me habló con un tono tan amable. Hizo que mi furioso padre pareciera un marginado. Tío, sí, ¿puedes hacer que Sofía salga a verme? El padre de Sofía guardó silencio un momento, luego se volvió hacia la madre de Sofía y le dijo, cariño, baja a Sofía. La madre de Sofía se movió un poco, claramente reacia. Al ver a la madre de Sofía así, mi padre se enfureció de nuevo. Me señaló la cara y soltó una lluvia de maldiciones, escupiendo por todas partes. Mateo, hiciste cosas tan descaradas, ¿y ahora sigues pensando en ver a Sofía? Si no te da vergüenza, yo me avergüenzo de ti. Ten un poco de dignidad y arrodíllate para disculparte con tus tíos ahora mismo. No hice nada malo. Mis palabras fueron muy ligeras, pero encendieron la ira de todos los presentes. Mi padre reaccionó con la mayor violencia. Sin decir palabra, corrió hacia mí, me agarró del cuello e intentó tirarme. Por suerte, mi silla de ruedas era bastante avanzada, así que no pudo tirarme. Tras fallar una vez, se sintió avergonzado y me dio otra bofetada. Debería haberte enviado al extranjero. Su rugido furioso resonó en mis oídos, pero seguí sin reaccionar. Ya me he acostumbrado. Lucas, de pie en el borde, frunció el ceño ante mi indiferencia y la actitud poco clara de sus padres, y luego abrió su teléfono. Sofía ha sido una completa desgraciada esta última década, llevada por un parapléjico. Si no rompen, llevaré una carretilla elevadora a su casa y la desharé de ella. Dicen que el mal de amores es señal de una mala familia, así que eso significa que la familia Fernández tampoco es buena persona. ¿Por qué no se han separado todavía? ¿La familia Fernández no lo aprueba? ¿No deberíamos empezar a boicotear a la familia Fernández? ¡Qué asco! ¡Qué panda de gente asquerosa! Son todos malos. No pueden hacer nada bueno. Deberían morir todos. Las palabras duras salieron de la boca de Lucas, cada palabra cada vez más escandalosa. Lucas, ¿de qué estás hablando? El padre de Sofía, al oír las duras palabras de Lucas, se puso furioso y le gritó que se callara. Lucas se burló, esa es solo la opinión pública. Te lo leeré. Escucha lo que todos piensan de nosotros ahora que Mateo nos engaña. Lucas sintió lástima por Sofía. No podía entender por qué sus padres favorecían a un hombre infiel como yo. Ambos estábamos empezando en la familia Fernández, pero aún somos tan ingenuos. Para el padre de Sofía, los intereses familiares son más importantes que las relaciones personales. Mi padre probablemente piensa lo mismo. El dinero es más importante que cualquier otra cosa. ¿El precio de las acciones? Una caída, y luego volverá a subir cuando la gente se olvide. No hay de qué preocuparse. La familia Fernández y la familia López llevan mucho tiempo unidas por el mismo vínculo, las ganancias. Lucas, ¿no crees que no sé que estás diciendo cosas duras? Cállate. Deja de echar leña al fuego. El padre de Sofía fulminó con la mirada a Lucas y luego se giró para mirar a la madre de Sofía. ¿Qué haces aquí? Baja a Sofía. Que se arreglen. La madre de Sofía no lo dudó esta vez y subió directamente. Sofía bajó poco después. Sus ojos almendrados estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Se mantuvo tercamente lo más lejos posible de mí, sin siquiera mirarme a los ojos. Si no hubiera escuchado su conversación con ese hombre ayer, me habría sentido increíblemente culpable, dando vueltas en mi silla de ruedas para explicarle las cosas. Pero ahora, no quería ver sus lágrimas. Sofía, dime, ¿fui yo quien me engañó o tú? Sofía hizo una pausa en sus sollozos y luego me miró con incredulidad. Mateo, fuiste tú quien me hizo daño. ¿Cómo pudiste calumniarme así? Sabía que no creías que Jiao Jiao y yo íbamos al cine juntas. ¿Pero no estás siendo demasiado dura? Fuiste tú quien no confió en mí y se buscó a otra mujer por despecho, y ahora me acusas de infidelidad en esta relación. Sofía parecía furiosa. Su pecho subía y bajaba, y el jersey de cuello alto realzaba a la perfección la hermosa curva de su cuello. ¿Crees que mi familia no te basta?
¿Nos estás criticando antes de irte con esa prima presuntuosa? ¿Qué condiciones negociaste con ella? ¿Se enamoró de ti? ¿Fue por ese terreno en la zona este del pueblo? Sofía. Deja de decir tonterías. Sofía era una alborotadora. Como temía que el padre y la madre de Sofía no me exigieran cuentas, no podía simplemente echarme, así que empezó a buscar los intereses. Su táctica fue correcta. La mirada del padre de Sofía se había vuelto fría. Su tono era frío, ya no tan amable como antes. Mateo, dime, ¿es cierto lo que dijo Sofía? ¿De verdad usaste ese terreno en la zona este del pueblo para seducir a esa chica, la familia García? Capítulo 3. Tío, desde que me rompí la pierna, ya no me he metido en asuntos de la empresa. ¿Cómo pude haber hecho negocios ilícitos con la familia García? El padre de Sofía se quedó callado al oírme decir esto. Después de romperme la pierna, me instó a dejar la empresa y centrarme en mi relación con Sofía. Acepté, pero parecía haberlo olvidado. Papá, no le creas. Lleva 3 años en casa trasteando con esa computadora chatarra. ¿Quién sabe si la habrá manipulado? Sofía se puso agresiva, pero su padre guardó silencio. Mi padre, que tenía vínculos con la familia Fernández, se estaba emocionando de nuevo. No sé por qué estaba tan emocionado. Hasta los petardos pueden fallar, pero se le provocaba con mucha facilidad. Mateo, deja esa cara de inexpresiva. ¿A quién cuidas realmente? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu tío? Deja de discutir. Admite tu error ya. Mi padre corrió hacia mí otra vez, esta vez arrastrándome fuera de la silla de ruedas. Me di un golpe fuerte en las rodillas contra el suelo, pero no sentí nada. Al incorporarme con una mano, sentí un escozor en la palma. Familia López, ¿qué hacen? El padre de Sofía intentó ayudarme a levantarme, pero la madre de Sofía, que había permanecido en silencio, me agarró la mano. Deja que Lucas investigue y luego déjalo que se levante, ¿vale? Este incidente se ha convertido en un problema grave. Sea cierto o no, lo han fotografiado. Al menos deberías tener en cuenta los sentimientos de Sofía. Después de todo, sentía lástima por el niño que había gestado durante 10 meses. Sofía ha sido atacada por tantos desconocidos, ¿qué tiene de malo que se arrodille en el suelo un rato? La madre de Sofía me miró con frialdad y de repente sonrió. De todas formas, no siente las piernas, así que arrodillarse no le dolerá, ¿verdad, Mateo? Ignoré su provocación. Señora, sí, en lugar de preocuparse por si me duelen las piernas, ¿por qué no se preocupa por Sofía y si se encuentra bien? No suele usar cuellos de tortuga. Quizás ha estado muy triste y le ha salido un sarpullido, y le preocupa que todos se preocupen. Sofía se enoja cuando usa cuellos de tortuga, quejándose de que le falta el aire. Pero hoy, se salió de su rutina habitual y se puso su suéter de cuello de tortuga favorito. Al escuchar mis palabras, la madre de Sofía, rebosante de amor por su hija, se giró al instante para mirar a Sofía, que estaba detrás de ella. Sofía entró en pánico y se agarró el cuello, sacudiendo la cabeza y explicando, «Mamá, estoy bien». «Sofía, no tengas miedo, mamá está aquí». La madre de Sofía no le creyó en absoluto. Mientras hablaba, extendió la mano y le bajó el cuello. Su piel clara estaba cubierta de densas manchas rojas. «Sofía, tú». Sofía apartó frenéticamente la mano de su madre y se cubrió el cuello. Cualquiera con ojos podía ver lo que era. «Tío, te lo dije, no fui yo quien cometió el error». Miré al padre de Sofía, cuyo rostro estaba tan sombrío como el agua, y le dije en voz baja. «¿De qué estás hablando?» Mi padre, por alguna razón, corrió hacia mí y me pateó de nuevo. Usó toda su fuerza en la patada, y no pude resistirme, cayendo al suelo. El padre de Sofía no aguantó más e intentó ayudarme a levantarme, pero mi padre lo detuvo. «Lo siento, señor, sí. No crié bien a mi hijo. Este perdedor debe haber hecho algo para molestar a Sofía, por eso las cosas se pusieron así. Haré que Mateo se disculpe con Sofía ahora mismo». Caí al suelo, sin poder contener la risa. Casi lloré. Soy yo al que están golpeando por haber sido infiel, y soy yo al que están golpeando por engañarla. ¿No te parece un poco gracioso? ¿Qué haces dudando, hombre? Solo reconoce tu error. Mi padre parecía tener miedo de verdad de que Sofía y yo rompiéramos. Envió a su hijo mayor al extranjero, y a mí, el segundo, me echaron de la empresa.
Entre la familia López y la familia Fernández, Sofía y yo éramos los únicos que quedábamos. Tenía miedo de verdad de que, después de que Sofía y yo rompiéramos, la familia López quedara excluida de la familia Fernández. No trates así a la niña. Nunca tuve la intención de culpar a Mateo desde el principio. El padre de Sofía le indicó a Lucas que me ayudara a volver a sentarme en la silla de ruedas y luego le habló con seriedad a mi padre. Mira, los niños llevan juntos 7 u 8 años. ¿No es hora de que hablemos de su matrimonio? Y, por cierto, aclaremos en línea que este incidente fue un malentendido y que las dos personas que son tendencia en Internet no tienen nada que ver. ¿Te parece bien? No lo creo. La suave voz de Elena resonó de repente en la puerta. Todos desconfiaban de esta chica no invitada. Me pregunto qué hace Elena aquí. El padre de Sofía habló primero, perplejo por la situación, incluso lanzándome una mirada de extrañeza. ¿Qué iba a saber yo? Yo también estaba perplejo. ¿Por qué vendría Elena a la familia Fernández? No hay nada ilícito entre el señor Mateo y yo. No puedes tratar así a una persona inocente. Elena respiró aliviada al verme ilesa. Luego continuó, he localizado al hombre detrás de esta búsqueda tan popular. Es el hombre que pasó la noche con la señorita Sí. ¿Tienes alguna explicación para esto? ¿Tonterías? Soy demasiado sensible. Sofía se agarró el cuello y le gritó a Elena como una loca. ¿Estás liada con Mateo? ¿Me equivoco? Si no tienes nada que ver con Mateo, ¿por qué viniste a mí? Tienen una aventura con él, dos adúlteras descaradas. Elena no tuvo piedad de Sofía, la joven. Dio un paso adelante y, antes de que nadie pudiera reaccionar, la abofeteó con fuerza. Fue tan fuerte que la hermosa mejilla derecha de Sofía se hinchó al instante. Ah. Me pegaste. ¿Cómo te atreves a pegarme? Sofía gritó, agitando los brazos como loca, intentando devolverle el golpe. Elena ignoró sus movimientos torpes y la abofeteó de nuevo. El crujido de la bofetada despertó a todos los presentes. La madre de Sofía se abalanzó sobre Elena para apartarla, pero ella la esquivó. Incapaz de detenerse a tiempo, la madre de Sofía cayó al suelo. Los demás estaban furiosos, pero Elena se giró, sacó su teléfono y marcó. En cuanto sonó el teléfono, más de una docena de hombres corpulentos vestidos de negro irrumpieron en la familia Fernández. Sin mediar palabra, estos hombres agarraron al padre de Sofía, Lucas, y a mis padres. Elena, ¿qué haces? Bájanos a todos. ¿Estás loca? Lucas, que había guardado silencio desde que vio las heridas de Sofía, le gritó furioso a Elena. El tono de Elena desmentía por completo su expresión. Es tu hija, familia Fernández, quien cometió adulterio descaradamente, y soy yo, un miembro inocente de la familia García, cuya reputación ha sido dañada. Así que todo lo que estás pasando es culpa tuya. Capítulo 4. Si te mudas otra vez, revelaré la verdad. Elena habló con calma, observando la frenética lucha de Lucas. Entonces, Elena, ¿qué quieres? El padre de Sofía, después de todo, había sido un magnate de los negocios durante décadas y enseguida se dio cuenta de que Elena tenía un motivo diferente. Elena no dudó, caminando hacia mí. Quiero que Sofía y Mateo rompan y no vuelvan a tener nada que ver. Así, puedo darte el terreno al este de la ciudad. La hija del hombre más rico no bromeaba. Cuando el padre de Sofía se enteró del terreno al este de la ciudad, se le iluminaron los ojos. ¿Se puede intercambiar un Mateo por ese terreno al este de la ciudad? Elena, ¿tu padre sabe de esto? Las delicadas manos de Elena se posaron en mi silla de ruedas, inclinó la cabeza y le sonrió al padre de Sofía. ¿Por qué debería saberlo mi padre? He estado luchando contra ti por las tierras al este de la ciudad, ¿no lo sabes? El padre de Sofía se quedó atónito un buen rato tras estas palabras. Lo miré y vi que su mano, que colgaba a su lado, temblaba ligeramente. Después de un largo rato, tosió y asintió lentamente. Vale, Mateo y mi hija terminarán hoy y ella no volverá a molestarlo. Te lo juro por mi vieja cara, ¿vale, Elena? Recuerda lo que dijiste hoy. Elena chasqueó los dedos y entró un hombre con gafas, sosteniendo un fajo de contratos. Cuando el padre de Sofía vio el fajo de contratos, no pudo evitar sonreír. Era como si la persona amenazada no fuera él. Al ver su expresión aduladora, de repente me sentí aburrido. Aparté la mirada,
bajando la vista para mirarme las manos magulladas. Fue en ese momento que Elena se arrodilló frente a mí de nuevo. Señor, ¿estás bien? Nos miramos las manos juntas, su tono revelaba un dolor inconfundible. Estoy bien. Apreté las manos, sin querer que Elena me viera. Se oyeron pasos acercándose y levanté la vista, y como era de esperar, vi a mi padre con el rostro lleno de adulación. Por favor, ¿puedes sacarme de aquí? Sin saber qué pasaba por dentro, bajé la cabeza aún más y le susurré esta petición a Elena. No esperaba que Elena me oyera, ya que su asistente seguía negociando el contrato con el padre de Sofía. Pero Elena sí me oyó. Se levantó, agarró el manillar de la silla de ruedas con ambas manos y me empujó hacia afuera. Mientras caminábamos, me consoló: Señor, ¿no es demasiado deprimente quedarse aquí? Deja que te lleve a relajarte. Antes de que pudiera responder, los guardaespaldas de afuera me metieron a empujones en la espaciosa camioneta de Elena. Entonces, Elena arrancó el auto y salió a toda velocidad. Miré de reojo por el retrovisor y vi a mi papá, demasiado tarde para reaccionar. No pude evitar sonreír con desprecio. Elena aminoró un poco la marcha al oírme y se giró para mirarme. Señor, ¿a dónde quieres ir a relajarte? Hoy estoy libre, así que cualquier lugar está bien. Cruzar provincias está bien, pero cruzar varias provincias podría no ser una opción. No respondí, solo pregunté: ¿hay algún problema con ese terreno en la Ciudad del Este? ¿Por qué si no Elena renunciaría a la tierra por la que habían peleado durante tanto tiempo por alguien tan insignificante como yo? Pero Elena estaba claramente desconcertada por mi pregunta. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algún problema con el terreno en la Ciudad del Este? Su voz sonaba tan perpleja que no dudé de que estuviera fingiendo. Entonces, ¿por qué intercambiaste el terreno de la Ciudad del Este por mí? Elena sentía algo por mí, eso era evidente a simple vista, pero ese pequeño gesto de cariño no la haría renunciar al terreno. Estaba agotado, tanto física como mentalmente, y no quería seguir gastándole bromas. Solo quería cortar todo contacto y pasar unos días en casa en completa soledad. Porque he puesto la mira en otro terreno y se ajusta mejor a mis planes. Elena parecía ajena a mi agresión, respondiendo a mis preguntas con su actitud amable y alegre. Además, creo que intercambiar un terreno por tu tranquilidad vale la pena. Si estás dispuesto a compensarme uniéndote a mi empresa, entonces valdrá aún más la pena. Elena aparcó el coche junto al mar y me sonrió de lado, una sonrisa radiante. Tan brillante que casi me quemaba los ojos. Hace mucho que no trabajo en una empresa, al menos 3 años. Bajé la cabeza, sin saber cómo responder a la invitación de Elena. Estos 3 años de aislamiento sin duda han erosionado mi confianza. Me preguntaba si podría estar a la altura de sus altas expectativas. ¿Por qué no? ¿No es ese caballo negro que ha estado rondando el mercado últimamente tu propio logro destacado? Elena me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mis ojos hasta mi corazón. Parecía omnipotente, capaz de todo, sabiéndolo todo. Acabo de hacerle un pequeño favor al jefe de esa empresa. En realidad no es mi logro. Entonces hazme un pequeño favor. Elena era como un cazador que ha atrapado a su presa y no la deja escapar. No tuve más remedio que decir: déjame pensarlo. Te daré una respuesta en 3 días. La sonrisa de Elena era más bonita que cualquier flor. Señor, no estés tan tenso. Aprende a relajarte. Después de terminar de hablar, saltó del coche, corrió hacia mí y abrió la puerta. Soplaba la brisa marina, su aire salado y húmedo me golpeaba la nariz. Antes de que Elena me sugiriera que aprendiera a relajarme, me sentía completamente relajado. Al menos durante los últimos 3 años. Charlando con gente en casa, empujando mi silla de ruedas por el jardín, todos los días eran así. Sin necesidad de interactuar con la gente, sin necesidad de lidiar con ese papeleo tan molesto. Pero en ese momento, por fin me sentí realmente relajado. Cerrando los ojos, sentí la ligera brisa fresca del océano. Por alguna razón, accedí a la petición de Elena. Puedo ayudarte, pero no quiero ir a tu empresa. ¿Puedo trabajar desde casa? Elena estaba de pie junto al coche, contemplando el mar en silencio. Al oír mis palabras, se giró rápidamente para mirarme. ¿En serio? Señor, ¿de verdad me vas a ayudar? No venir a la oficina está bien. ¿Trabajar desde casa también? Pero a veces necesito hablar de algo en detalle contigo.
¿Te importa que vaya a tu casa? El aluvión de preguntas de Elena me hizo sentir sin control. Para cuando me di cuenta de que había accedido a ir a su casa, ya había corrido a la playa con una sonrisa pícara. La miré de espaldas y no pude evitar suspirar. No estoy en buen estado para empezar otra relación ahora mismo. Elena es una buena chica. ¿Cómo podría yo, un hombre lisiado, seguir retrasándola una y otra vez? Cuando vuelva de la playa, tendré una conversación en serio con ella. Capítulo 5. Sin embargo, después de su regreso, no pude hablar con ella en serio. Elena saltó y bailó en la playa, aplaudiendo un buen rato. Cuando regresó, un rubor visible se dibujó en su rostro. ¿Tienes fiebre? No pude evitar preguntarle mientras subía lentamente al asiento del conductor y arrancaba el coche a tientas. Respondió Elena lentamente. Yo. No lo creo. Estoy bien de salud. Después de eso, continuó arrancando el coche. Su estado era tan grave que, tras mucho pensarlo, finalmente la agarré de la muñeca. Espera un momento. ¿Tienes un termómetro en el coche? Señor, no tengo fiebre. Es solo el viento. No es tan grave. Tengo la cara roja por el viento. Elena se retorcía y giraba entre mis brazos, intentando soltarse. No la solté. El accidente de coche de hace 3 años aún estaba fresco en mi memoria. No podía dejar que Elena condujera de una forma tan peligrosa. Pero Elena parecía otra persona, un reto para mí. Le dije que no tocara el coche, pero se retorció y giró para hacerlo. Aunque tuviera que retorcer los dedos para ponerlos en el volante, lo haría. Aún así, Elena insistió en que estaba bien. Señor, estoy muy bien. Suéltame. Hace frío aquí fuera. Tienes que volver a casa rápido. No te puedes enfermar. Deja de molestarme. Elena, mírame. A regañadientes, solté su mano y la llamé suavemente. Señor, no te miraré. Si te miro, no puedo conducir. Masculló Elena, con aspecto de una veinteañera. Pero esto no podía seguir así. Mientras seguía sonriendo mientras tocaba su querido volante, extendí la mano y le toqué la frente. Elena se quedó en silencio de repente, sin siquiera girar el volante, respirando con la respiración más suave. Pensé que se había asustado y me disculpé rápidamente. Disculpa, Elena, pero sí que tienes fiebre. Elena tarareó suavemente, con el rostro aún más rojo. No puedo llevarte a casa en este estado. ¿Quieres pedirle a alguien de tu familia que venga a recogerte? Después de calmarse, seguía siendo muy fácil hablar con Elena. Básicamente hizo todo lo que le dije. Esta vez no fue la excepción. A sugerencia mía, sacó su teléfono y marcó un número. Hola, hermano, soy Elena. ¿Puedes venir a recogerme? Elena parecía confiar en la persona al otro lado de la línea. No sabía qué pasaba, pero obedientemente me entregó el teléfono. Lo contesté, confundido. Hola, ¿es el señor Mateo? Soy el hermano de Elena. ¿Qué le pasa ahora? ¿Tan contenta está que se ha perdido? Habla incoherentemente. El hermano de Elena también hablaba de forma extraña. ¿De verdad se puede confiar en él? Respondí con duda, no sé si Elena está contenta o no, pero parece que se ha resfriado y tiene fiebre. Al oír mis palabras, la persona al otro lado se puso seria de repente. Tras preguntarme mi dirección, colgó el teléfono rápidamente. Elena, tu hermano llegará pronto. Le di el teléfono a Elena, tranquilizándola. Ajá, ¿por qué viene? No tiene permiso. Elena apoyó la frente en la palma de mi mano, murmurando una queja. Se quedó quieta, lo cual me tranquilizó. Pero justo cuando estaba a punto de retirar la mano, dejándola sola, empezó a quejarse de nuevo. Me siento mejor. No necesitas que mi hermano venga. Te llevaré a casa. Movió lentamente su cuerpo como una pequeña tortuga, preparándose para arrancar el coche. Rápidamente volví a ponerle la mano en la frente. La verdad es que sospechaba que su frente era el interruptor de Elena. En cuanto retiré la mano, empezó a moverse. En cuanto puse la mano sobre ella, revoloteó como un camarón cocido, con la cara sonrojada mientras permanecía sentada tranquilamente en el asiento del conductor. Así que, después de tanto alboroto, solo pude mantener la mano sobre la frente de Elena, esperando a que su hermano viniera a salvar la situación.
Después de esperar una media hora, finalmente vi un superdeportivo acercándose a nosotros desde lejos. Supuse que debía ser el hermano de Elena. El superdeportivo se acercaba cada vez más, y justo cuando estaba a punto de detenerse junto al de Elena, retiré la mano lentamente. Elena estaba somnolienta y pensé que mis movimientos lentos no la despertarían. Pero en cuanto retiré la mano, abrió los ojos de golpe. Señor, ¿por qué la retiraste? Estoy muy mareada. Por favor, no la retires. Parecía febril, y sus palabras estaban llenas de delicadeza. Elena, tu hermano está aquí. Te llevará al hospital. Curvé mis dedos, aún ardiendo, y no respondí a su irrazonable petición. El superdeportivo se detuvo frente a nosotros. Abrí la puerta rápidamente, esperando que el hermano de Elena la llevara de inmediato al hospital. Tal como esperaba, el hermano de Elena saltó ansioso. Abrió la puerta de Elena de golpe y extendió la mano para bajarla. Señor Mateo, lo siento. Elena se ve un poco seria. La llevaré primero al hospital. Mi asistente lo acompañará de vuelta. Hablaremos la próxima vez que nos veamos. El hombre, que se parecía bastante a Elena, asintió y me hizo un gesto, llevándosela apresuradamente. Vi cómo se alejaba el coche, fruncí los labios, me recosté y cerré los ojos, esperando a que el asistente que había bajado del coche con el hermano de Elena me llevara a casa. Hola, señor Mateo. Un hombre apuesto tomó el asiento del conductor y me saludó amablemente. Hola, ¿podría llevarme a casa, por favor? Sin abrir los ojos, di una dirección. Era la pequeña casa que compré con mi primer dinero en la universidad. No tenía ningún deseo de volver a familia López. No esperaba que esta pequeña casa se convirtiera en un destino tan popular. La señorita le pidió que fuera allí. La voz del asistente resonó con sorpresa. Yo también me sorprendí un poco. ¿Quieres decir que Elena me pidió que fuera allí? ¿También tiene una casa allí? Abrí los ojos y me giré para mirar al asistente, que miraba al frente, conduciendo concienzudamente. Sus ojos estaban visiblemente nerviosos. Su voz temblaba al explicar, sí. Al joven amo le preocupaba que la joven no estuviera acostumbrada a vivir en los dormitorios, así que le compró una casa cerca. Lo siento, señor Mateo, me he hecho una idea preconcebida. Lo siento mucho. Está bien. No me importa. No tenga miedo. Giré la cabeza y volví a cerrar los ojos. No me sentí ofendido, solo sorprendido de que Elena y yo nos hubiéramos cruzado en un lugar como este. Capítulo 6. Viaje silencioso. Quizás temiendo equivocarse por hablar demasiado, el asistente permaneció en silencio durante el viaje. Condujo en silencio, me ayudó a subir a la silla de ruedas en silencio y me acompañó escaleras arriba en silencio. Luego, tras abrir la puerta, se escabulló. Me pareció divertido y no pude evitar reír. La risa era un poco penetrante en el piso vacío, y reprimí mi sonrisa. Empujé mi silla de ruedas por la casa. Aunque hacía tiempo que no vivía allí, la empleada doméstica que contraté seguía viniendo a limpiar con regularidad, así que seguía impecable. Es solo que esta era una casa que compré cuando aún tenía las piernas bien, y ahora ya no es adecuada para una persona con discapacidad como yo. Me senté frente a la cama un buen rato, empujando la silla de ruedas. Suspiré y me acerqué al ventanal. Mirando el paisaje, saqué mi móvil y le envié un mensaje a Elena. Básicamente, le pedía disculpas por no haber podido ayudarla hoy. Mientras escribía el mensaje, no podía dejar de pensar en el hermano de Elena. Con tanta facilidad la había levantado y llevado al hospital, mientras yo solo podía sentarme en el coche, esperando ansiosamente a que alguien la ayudara. Como tenía las piernas rotas, no podía levantar a Elena ni conducir el coche. Elena no debería haber perdido el tiempo conmigo. Así que no pude resistirme a añadir unas palabras más al final del mensaje: me voy de aquí. Me alegra ser tu amiga. Nos volveremos a ver algún día. Te deseo todo lo mejor y un feliz matrimonio. Después de enviar este mensaje, puse a Elena en la lista negra. En lugar de dudar sobre si terminar la relación y retrasar a Elena, prefiero romper este vínculo primero para evitar más vergüenza. Incluso mi amor de la infancia, Sofía, podría cambiar de opinión. No me atrevo a correr el riesgo de nuevo. Llámame cobarde que no cumple su palabra o canalla que engaña a los demás. En fin, me voy de esta ciudad convulsa.
No necesitaba empacar mucho, pero se hacía tarde, así que planeé quedarme en esta casa una noche y luego tomar el primer vuelo a la ciudad más lejana. Sin embargo, este deseo se frustró. De madrugada, alguien llamó fuerte a mi puerta. Sin poder dormir, empujé mi silla de ruedas hacia la puerta. Justo cuando dudaba si llamar a la policía, oí un suave sollozo afuera. Era el sollozo de una chica. Me pregunté si se trataba de algún nuevo tipo de allanamiento de morada y dudé si abrir la puerta. Entonces oí hablar a la chica sollozando. Mateo, eres un mentiroso. Dijiste que vendrías a ayudarme, ¿cómo pudiste escaparte así? Te odio. No quiero volver a amarte nunca más. Era la voz de Elena. No sé qué entendió Elena, pero pareció creer que me había ido y, en un ataque de ira, golpeó la puerta. Me maldijo y me golpeó, eres tan buena que simplemente te marchaste. Y yo, después de tanto esfuerzo, por fin te encontré, y desapareciste otra vez. Te odio de verdad. ¿Será porque la fiebre me ha molestado tanto hoy que te fuiste porque estás harta de mí? Me cuidaré sola y no volveré a enfermar, ¿vale? ¿Puedes volver, por favor? Su voz era apagada, sus palabras ilógicas. No pude evitar fruncir los labios. Ella no era así delante de mí. Las pocas veces que nos habíamos visto, siempre había sido firme y amable, aunque también un poco decidida. Ahora bien, ¿no era simplemente una jovencita tierna, dulce y un poco temperamental? Mientras pensaba en esto, Elena seguía llorando afuera. Señor, ¿puedes volver, por favor? Te trataré mejor que Sofía. Si estás herida, no importa si no quieres tener una relación. Podemos ser solo buenas amigas. Eres una mala persona, de verdad. ¿Cómo pudiste ser tan amable conmigo y luego huir así? Eres una mala persona que no cumple su palabra. Elena murmuró, con la voz apagada. No pasaron ni 10 minutos. Lo pensé, pero antes de que pudiera moverse, por fin abrí la puerta. Con un clic, la luz del pasillo, que se había estado atenuando, se encendió de repente, iluminando el rostro lloroso de Elena. Me miró con incredulidad un buen rato y luego se pellizcó con fuerza. Sus mejillas sonrosadas se pusieron rojas. Señor, ¿por qué sigues aquí? Elena estaba tan asustada de mí que tartamudeó. ¿No te fuiste? Todos dijeron que vieron a un hombre empujando una silla de ruedas, con hipo, yéndose. ¿Por qué? ¿Por qué no te fuiste? Parecía recordar lo que acababa de decir, se sonrojó, se dio la vuelta e intentó huir. Extendí la mano y la tomé fría. Lo siento, no esperaba hacerte tanto daño. No me iré, pero no puedo darte una respuesta definitiva ahora mismo. Todos éramos personas inteligentes y sabíamos de qué hablábamos sin necesidad de decírselo. La cara de Elena, ya roja, se puso aún más roja. Incluso me preocupaba un poco que no se hubiera recuperado y que tuviera fiebre otra vez. ¿Te espera alguien abajo? No me escaparé, no te preocupes. Quería que se fuera a casa a descansar rápido y que hablara de cualquier cosa al día siguiente. Inesperadamente, negó con la cabeza con culpa. Después de la vía intravenosa y de que me bajara la fiebre, me escapé del hospital. Nadie me trajo aquí. Tú. Me quedé sin palabras y solo pude apartarme de la puerta. Pasa y caliéntate primero. ¿En serio? Los ojos de Elena brillaron de inmediato y, como si se diera cuenta de algo, tosió 2 veces. ¿Qué más podía decir? ¿Qué más podía decir? A regañadientes, me aparté de nuevo y la miré, diciendo, pasa. De todas formas, soy una persona segura. Elena entró feliz en mi casa y se sentó en el sofá con respeto. Mientras le hervía agua, miré a Elena, que estaba sentada allí con aire digno, ladeando la cabeza pensativa. Puede que se haya sorprendido por la decoración completamente blanca. Todos los muebles y adornos eran blancos, sin un solo color, un blanco impactante. A Sofía no le gustaba mi estilo de decoración y ni siquiera entraba en casa. Ahora que lo pienso, probablemente a Elena tampoco le gustó. ¿Quieres llamar a casa? Estarán preocupados, ¿verdad? Le di a Elena el agua caliente y le pregunté. Elena, sosteniendo la taza con una expresión feliz, negó con la cabeza. Le escribí a mi hermano justo después de llegar a casa. Sabe que estoy contigo y me recogerá pronto. No te preocupes. Sus palabras me tranquilizaron mucho. Pero aunque me sentí aliviada, el ambiente entre nosotras seguía siendo un poco incómodo.
Se debía principalmente a la incomodidad de Elena. Supongo que recordaba lo que había dicho antes en mi puerta. Capítulo 7. Señor, tu decoración es muy bonita. Me encanta. Elena evadió el tema y luego empezó a elogiar mi estilo decorativo. Ah, ¿qué te gusta? La forma en que Elena encontraba algo que decir era un poco divertida, y de repente me sentí un poco mejor, incluso bromeando con ella. Este estilo, blanco puro, se ve tan cómodo. Y parece que también estás muy limpia. Esta casa parece nueva después de tanto tiempo. No esperaba que Elena explicara realmente por qué le gustaba esta casa. Mientras te guste. Pensé que era la única a la que le gustaba un estilo tan peculiar. Sonreí, mirando los tallos de té que se arremolinaban en mi taza. Pero si no es peculiar. Elena negó con la cabeza e hizo una pausa. ¿Es a Sofía a quien no le gusta? No dije nada. Mencionar a Sofía en ese momento me decepcionó un poco. Sofía no sabe qué hacer. Si no, ¿cómo pudo meterse en este lío hoy? Elena no cambió de tema, con un tono de culpa, lleno de quejas. No sé qué vio en ese tipo. No se parece en nada a ti, superior. Estás ciega. Si mi padre no me hubiera dicho que fuera más reservada y no causara problemas, la habría matado a ella y a la familia Fernández. Al observar la energía vivaz de Elena, sentí que se alejaba cada vez más de la imagen gentil y recatada que tenía cuando nos conocimos. Podía adivinar por qué Elena había elegido parecer así cuando me conoció. Elena, ¿de verdad has encontrado un terreno mejor que el de la Ciudad del Este? Temiendo que se emocionara demasiado, extendí la mano y le quité el vaso de agua. La boca de Elena, que hablaba sin parar, se congeló de repente. Sí, claro que sí. Balbuceó. Solo necesito tu ayuda, superior. Por muy bueno que sea ese terreno en la Ciudad del Este, es inútil sin un buen plan. ¿No estás de acuerdo, superior? Elena me guiñó un ojo y no pude evitar reír. Definitivamente no me iré nunca más. Créeme. Por alguna razón, cuando estoy con Elena, ninguna de esas preocupaciones me asalta. Quizás Elena misma ya sea suficiente preocupación. Charlamos distraídamente, y pronto su teléfono sonó con una llamada desesperada. Elena respondió a regañadientes a la 13ª llamada. La voz al otro lado era fuerte y ansiosa, e incluso yo, sentada frente a ella, podía oírla con claridad. Elena. Eres muy atrevida, ¿verdad? ¿Te atreves a colarte en la casa de un hombre adulto en plena noche? Te crié solo para que te devoraran otros. Elena me miró con torpeza, ruborizándose de nuevo. Me dedicó una sonrisa tímida, se levantó y corrió a la ventana francesa para contestar el teléfono. Su voz era tan baja que apenas pude oír sus quejas al otro lado. Hermano, ¿eres un sinvergüenza? Hermano, si sigues haciendo eso, se lo diré a papá y te bloquearé. Olvídalo, deja de hablar. Ven a recogerme ahora. ¿Qué quieres decir con, espera un poco más? Espera un poco más. Los mayores te oyeron gritar eso tan fuerte. ¿Cómo puedo quedarme aquí más tiempo? Intercambiaron una larga conversación, que terminó con Elena cerrando la pantalla de golpe y colgando. Se giró hacia mí con una sonrisa incómoda, luego sonrió y cogió su bolso. Sonreí mientras la acompañaba a la puerta, y ella sonrió y se despidió con la mano. En la puerta, la llamé. ¿Qué pasa, mayor? Elena estaba un poco confundida. Porque rara vez inicio una conversación con ella. La miré con las mejillas aún sonrosadas y la saludé con la mano, nos vemos mañana. Trabajaré desde casa. Ven a verme si necesitas algo. Elena se quedó atónita. Quizás mis insinuaciones fueron demasiado repentinas y no supo qué decir. Con un bajo, se escabulló. Tenía la espalda increíblemente nerviosa. Empujé la silla de ruedas de vuelta a mi habitación y, de un humor inusual, me tomé una taza de té amargo. Desde esa noche, Elena se convirtió en una clienta habitual. Cuando me hice cargo del proyecto, llamó a mi puerta con los materiales y me explicó pacientemente cada parte. La noche antes de la integración del equipo, también llamó a mi puerta y me ayudó a organizar la presentación de PowerPoint. Al día siguiente, ocupó mi lugar y la presentó a los miembros del equipo. Más tarde, incluso cuando no estaba trabajando, venía a mi casa de vez en cuando. De repente, mi piso tenía una habitación para ella. Es una broma,
porque yo era un hombre con 2 piernas rotas, mi familia tenía plena confianza en mí. En cambio, me advirtieron repetidamente por teléfono que tuviera cuidado con el comportamiento depredador de Elena. Cada vez que esto ocurría, Elena se abalanzaba sobre mí con las garras desenvainadas, arrebatándome el teléfono de la mano. Este ciclo se repetía con infinita alegría. Poco a poco, nos olvidamos de Sofía y de mi familia. Pero el destino siempre nos juega una mala pasada. Cuando dejé de soñar con mi miserable familia, mi padre echó abajo la puerta. Por suerte, Elena no estaba en casa en ese momento, si no, no habría ninguna explicación. Mi padre me llevó a la fuerza de vuelta a familia López. Al llegar a casa, vi a mi hermano, Diego, que había sido enviado al extranjero cuando yo tenía 7 años. Diego y Mateo, no parecen nombres de los mismos padres, pero eran los nombres que mis padres nos pusieron a mi hermano y a mí. De pequeño, no exagero al decir que todos me llamaban niño prodigio. Esta fue una de las razones por las que mi familia, que de por sí no era adinerada, pudo conectar con la familia Fernández. El padre de Sofía pensaba que yo era inteligente, así que empezó a apoyarme desde pequeño y me permitió quedarme con Sofía, ir juntos a la escuela y hacer las tareas. Mis padres, preocupados por mí, querían enviar a mi hermano a vivir con mi abuela en el campo, pero ella se negó. Así que juntaron dinero y enviaron a mi hermano al extranjero. Nunca regresó. Mi hermano era el hijo abandonado de la familia López. La importancia de traer a mi hermano de vuelta ahora es evidente. Me he convertido en un inválido inútil, así que le toca a mi hermano seguir congraciándose con la familia Fernández. La familia Fernández ya se había apropiado de las tierras al este de la ciudad y estaba a punto de ascender en la escala social. Y había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Incluso después de que Elena me llevara ese día, no había habido más actividad. Mi padre, que para empezar no era muy brillante, decidió abandonarme. Mateo, ve a disculparte con Sofía y preséntale a tu hermano a tu tío, me ordenó. Lo miré y no dije nada. Me di la vuelta, empujando la silla de ruedas, y saqué a mi hermano de la familia López, rumbo a la familia Fernández. Después de irnos, mi hermano se burló de mí por detrás, diciendo, Mateo, qué paciente eres. No me digas que has pasado por esto durante los últimos 3 años. Capítulo 8. Sí, así es como he sido paciente. ¿No lo sabes? Me giré para mirarlo. Una sonrisa juguetona aún se dibujaba en su rostro. Al ver mi mirada fría, su sonrisa se ensanchó. No podría soportarlo tanto tiempo, se encogió de hombros. Sabes, no quiero tener nada que ver con esa chica, familia Fernández. Es tan escandalosa que no la soporto. Tú tampoco has estado callado en el extranjero, ¿cómo te atreves a menospreciar a los demás? Lo miré de reojo y respondí con tristeza. Mi padre estaba decepcionado. Diego y yo no teníamos una relación de rivalidad ni enemistad. O mejor dicho, teníamos un verdadero vínculo familiar. Me daba pena que estuviera en el extranjero, y él se daba pena que estuviera con sus padres. De alguna manera, desarrollamos una camaradería indestructible. No esperaba que el viejo te capturara. ¿Tienes algún plan? Diego seguía caminando delante de mí, uno detrás del otro, para impresionar a los demás, pero sus palabras no eran nada frías. Me temo que algo pueda pasar en casa y que la gente se preocupe. ¿Quién está preocupado? ¿La hija mayor de familia García? Diego no dejaba de preguntar, ¿qué suerte tienes? Incluso la hija mayor de la familia más rica te tiene muchísimo cariño. Si no puedes hablar bien, cállate. Nadie te trata como a una muda. Elena no era alguien a quien pudiera molestar. Ay, todavía me estás protegiendo. ¿En serio? ¿Están juntos? No le presté atención al chismoso que estaba detrás de mí y lo saqué del complejo de villas en silencio. ¿Vas a disculparte con Sofía? Creo que mi papá solo está soñando despierto. Si quiere seguir congraciándose con la familia Fernández, que así sea. No tendremos nada que ver con ella nunca más. Diego me llevó a un hospital de rehabilitación en su destartalado cochecito. Se asomó por la ventanilla, observando el viejo y destartalado hospital, y luego se retiró consternado. Me dijo, lleno de preocupación, ¿de verdad es fiable este hospital? ¿O quizás deberíamos irnos corriendo? Este es el lugar que encontró Elena. No te preocupes por tu seguridad. Está bien, está bien. Te llevaré.
Con la ayuda de Diego, subimos con dificultad varios tramos de escaleras hasta que encontramos al doctor que Elena había mencionado. El doctor, sin decir palabra, comenzó inmediatamente a masajearme las piernas. Suspiró al hacerlo, poniendo a Diego, que estaba a mi lado, cada vez más nervioso, casi desmayándose. Después de examinarme de pies a cabeza, se levantó y suspiró profundamente. Al oír ese suspiro, sentí un gran alivio. Después de todo, era una pierna rota por un accidente de coche y se había retrasado 3 años. Sería sorprendente que encontraran un tratamiento tan fácilmente. Inesperadamente, el médico me señaló y empezó a sermonearme. ¿Por qué no vino antes? Cuanto antes hubiera venido, antes podría haberse curado. Lo ha estado prolongando tanto. Esto me llevará 2 o 3 meses. Está perdiendo tanto tiempo. Diego, a mi lado, dejó escapar un sonido demencial. Me quedé aún más atónito. Le pregunté con incredulidad, ¿tardará 2 o 3 meses? El médico frunció el ceño y dijo con tristeza, si tiene prisa, no puede ser menos de 1 mes y medio. Si es menos, su cuerpo no podrá soportarlo. ¿1 mes y medio? Me sentí como si estuviera soñando, o quizás escribiendo una novela. ¿Cómo podría alguien con una pierna rota durante 3 años sanar en tan solo 1 mes y medio? ¿No es este mundo demasiado mágico? Pero tal como había dicho el médico, después de medio mes, volví a sentir la pierna entumecida. El día que volví a sentirla, estaba bloqueando el número de teléfono número 10.086 de mi padre. Elena también se acuclilló a mi lado, viéndome bloquearlo. Después de bloquearlo, se levantó felizmente, con ganas de prepararme una taza de té para aliviar el estrés acumulado. Pero quizás llevaba demasiado tiempo en cuclillas, y al levantarse demasiado rápido, se sintió mareada y cayó sobre mi regazo. Un dolor agudo que emanaba de lo más profundo de mis huesos me hizo sisear. El dolor se desvaneció, seguido de un persistente estado de desconcierto. Elena también estaba desconcertada. Ambas nos quedamos mirando mis piernas como idiotas durante más de 10 minutos antes de que me acordara de llamar al médico. Doctor, doctor. A mi hijo mayor le duele la pierna. A petición de Elena, activé el altavoz y, en cuanto contestó, me respondió gritando emocionada. El médico, molesto por su enfado, le gritó, le dije que llevaba días con molestias en las piernas. No me creíste. Incluso me llamaste mientras dormía para despertarme. Despertarme está bien, pero incluso me gritaste. Ya te lo dije. El dolor es normal. Pero... Me senté en su regazo sin querer. ¿Qué hago? Elena volvió a gritar al auricular. ¿Qué? ¿Te sentaste en su regazo? El médico gritó aún más fuerte, entonces, ¿por qué no traes a Mateo a mi hospital para una revisión ahora mismo? ¿Por qué me llamas? Te quiero en mi hospital en 10 minutos. Sin demora, el médico colgó. Elena no quiso demorarse y me llevó rápidamente al destartalado hospital de rehabilitación. Últimamente, su habilidad para conducir había mejorado. Llegó en 6 minutos, aunque el médico le había pedido 10. La expresión del médico se iluminó considerablemente al vernos llegar temprano. Tras otro examen minucioso, me dijo con severidad, Mateo, puede que tus piernas no te funcionen en 1 mes y medio. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no? Habla más alto. Elena, al oír las palabras ambiguas del médico, se puso nerviosa y empezó a golpearlo, exigiéndole que hablara con claridad. El médico frunció el ceño al oír el golpe y, tras apartarla, dijo enfadado, digo que si te sientas bien, tus piernas estarán casi curadas en menos de 1 mes y medio. ¿Entiendes? Eres pequeña, pero tienes un temperamento muy fuerte. En menos de 1 mes y medio, eso era aún más increíble. Pero los hechos hablan más que las palabras. Tal como me había dicho el médico, en 1 mes y 1 semana, podía caminar con muletas. Hace 1 mes, ni siquiera podía imaginarlo. Pero sucedió. El día que me puse de pie, Elena y Diego estaban en mi casa. Elena estaba tan emocionada que se me echó encima. En ese momento no tenía fuerzas, y me empujó de vuelta a la silla de ruedas en un instante. Diego nos observaba, silbando obscenamente. Lo golpeé con mi bastón. Luego levanté a Elena, que se había desplomado sobre mí. De alguna manera, de repente nos sentimos como chicos y chicas de 15 o 16 años, sin atrevernos a mirarnos a los ojos.
En ese momento, miré los lóbulos rojos de Elena, de espaldas a mí, y en silencio tomé una decisión. Capítulo 9. Un mes y medio después, la noticia de que había vuelto y podía pasear con la hija del multimillonario, familia García, se difundió repentinamente en Internet. Muchos de los que nos vieron recordaron la farsa de 6 meses atrás. Para los chismosos, que habían estado comiendo melodrama hasta el cansancio, Elena y yo habíamos reaparecido, lo que sin duda desencadenó otra ronda de discusión. Mis padres, así como familia Fernández, también se enteraron de mi recuperación a través de este melodrama resurgente. Entonces, llamaron a mi puerta uno tras otro. Mi madre fue la primera en hacerlo. Siempre callada, siempre escuchando a su esposo y a su hijo. Si su esposo decía que su hijo era capaz, dedicaba toda su energía a criarlo. Si decía que su hijo no lo era, le retiraba todo su amor maternal y lo enviaba al extranjero. Esta era mi madre invisible en casa. Mi madre no tenía opiniones propias, y esta vez vino a hablar en nombre de mi padre, quien estaba demasiado avergonzado para admitir su vergüenza. Mateo, todos somos familia y todos estamos conectados. No tenemos objeción a tu relación con la familia García. Tráela a casa. La miré seriamente y le pregunté, ¿de verdad quieres que traiga a Elena a casa? Aunque Elena solo quiera jugar conmigo y no quiera darme una relación legítima. Movió los labios un par de veces, pero no le salieron las palabras. Incluso intentó escribirle un mensaje a mi padre, sin que yo lo viera, pidiéndole que tomara una decisión. Elena, escondida en la cocina, lo vio todo. Salió corriendo y le arrebató el teléfono a mi madre sin decir palabra. Tía, ¿no te estás pasando un poco? ¿Solo tienes ojos para tu marido, no para tu hijo? Elena se puso las manos en las caderas y me protegió tras ella. Considerando que quien me miraba era mi madre, quien me había llevado en su vientre durante 10 meses, suavizó su ataque. ¿Está bien que mi marido y yo estemos juntos? Niña, lo sabrás cuando te cases. Solo tu marido es el más confiable. No se puede confiar en nadie más. Mi madre se quedó allí suspirando, con cara de no soportar oír lo que Elena decía. Tiré de la ropa de Elena y le pedí que se sentara a mi lado. Mamá, si papá tiene algo que decir, que venga a hablar conmigo en persona. Dijiste que tu esposo es de total confianza, así que yo tampoco confío en ti. Elena rió con ganas. Sin pensarlo 2 veces, le devolvió el teléfono a mi mamá. Tía, hagámoslo hoy. Llama a tu confiable esposo hoy. Mi madre, indecisa, tomó el teléfono y, de hecho, llamó a mi papá. Mientras esperaba a que mi papá contestara, Elena se inclinó y me susurró al oído. Señor, no creo que tu madre esté completamente desesperada. ¿Quieres cuidarla? Si es así, puedo ayudarte. Negué con la cabeza. Si esta mujer no fuera mi madre, podría ayudarla. Pero Diego y yo hemos sufrido tanto a lo largo de los años. No puedo ayudarla, al menos no ahora. Todavía no he podido salvarme, así que ¿cómo voy a salvar a mi madre? Elena sintió pensativa y me hizo otra pregunta. ¿Qué quieres comer hoy? Quiero estofado. Me parece bien. Si quieres estofado, podemos invitar a más gente. Entonces, ¿tenemos que arreglar todo esto? Lo haré rápido. No te preocupes. Elena asintió, dando por terminada la conversación. En cuanto terminé de susurrarle, vi a mi madre mirándonos con el teléfono levantado. Sus ojos estaban llenos de confusión. Se preguntaba por qué podía tener una conversación tan fluida con Elena, en lugar de que yo tomara todas las decisiones por mi cuenta. ¿Todavía no ha llegado la llamada? Pregunté, y ella asintió rápidamente. Quizás tu padre esté ocupado. Sofía se compromete con tu hermano y está tan feliz que se encarga de todo él mismo. Como para demostrar su éxito, mi madre de repente mencionó a Diego. Sonreí, tarareé y no dije nada más. Pasaron más de 20 minutos antes de que mi papá contestara el teléfono con impaciencia. Su tono fue increíblemente duro al contestar. El teléfono con fugas de mi mamá revelaba por completo su irritabilidad. ¿Qué pasa? Estoy ocupada planeando la fiesta de compromiso. ¿Por qué me llamas una y otra vez? Mi mamá tartamudeó, repitiéndole a mi papá todo lo que le acababa de decir. Después de escuchar, mi papá colgó. Supongo que tenía prisa por verme. Cuando llegó, lo acompañaban 2 personas que no deberían haber estado allí. Sofía y Diego.
Diego estaba detrás de todos, guiñándome el ojo repetidamente. Lo ignoré, pero Elena asintió y articuló las palabras. Sofía se abalanzó sobre mí antes de que mi papá pudiera decir nada. Mateo, te extraño. Antes era culpa mía. No debería haber estado tan obsesionada con acostarme con otros hombres. ¿Puedes perdonarme y volver? Elena solo estaba jugando contigo, ¿verdad? La familia García ha subido de nivel. Quieren un buen partido. ¿De verdad quieres perder el tiempo con ella? Sofía no dejaba de hablarme como una tirita, lo que molestó mucho a Elena. Elena la apartó de mí y, furiosa, sacó la caja del anillo que llevaba días preparando, pero que no se había atrevido a sacar. Señor, hoy quiero que me digas, ¿cásate conmigo o no? ¿Cómo iba a desobedecer a Elena? Sonreí y extendí la mano, dejando que me pusiera el anillo con la conciencia tranquila. En cuanto me puse el anillo, Diego, que había estado en silencio, gritó de repente. Amigos en la transmisión en vivo. Celebremos que esta pareja finalmente está junta. El sorteo continúa y los sobres rojos de 100.000 yuanes se están distribuyendo de inmediato. Compartan el enlace y la grabación de pantalla. El grito exagerado de Diego, junto con la repentina aparición de su teléfono, hizo que mis padres y Sofía se cubrieran la cara instintivamente. ¿Pero de qué servía cubrirnos la cara? La situación de hoy fue simplemente que Elena y yo la prendiéramos fuego. Las críticas en línea hacia Elena y hacia mí no han hecho más que intensificarse en los últimos días. El hermano de Elena ya había descubierto que alguien con segundas intenciones estaba detrás de esto. Y esa persona era Sofía, a quien Diego estaba torturando brutalmente. Diego, entre otras cosas, era conocido por divertirse en el extranjero. La familia Fernández había tenido muchos problemas últimamente con el terreno en el este de la ciudad, y Sofía, por el bien de la reputación de la familia, no tuvo más remedio que limpiar el desastre de Diego. Hacía tiempo que estaba harta de Diego. Pero el padre de Sofía insistió en que mantuviera el contacto con la familia López, y fue entonces cuando se acordó de mí. En lugar de tener que limpiar lo que había dejado otra persona, era mejor para mí, su amor de la infancia, seguir soportando su infidelidad. La ilusión de Sofía. Pero todo terminó ahí. La familia Fernández había invertido mucho en los terrenos al este de la ciudad, pero debido a una mala planificación, perdió mucho dinero y ya estaba en las últimas. Después de esta explosiva transmisión en vivo, la familia Fernández se derrumbó por completo. Y la familia López, que siempre había dependido de la familia Fernández para su propia supervivencia, tuvo un final aún más desastroso. Pero nada de esto tiene que ver conmigo. Elena y yo, con la bendición de todos, ya nos habíamos casado. Capítulo 10. Extra, la perspectiva de Elena. Cuando me desperté por la mañana, me di la vuelta y vi el atractivo perfil de mi superior. Hace un año, ni siquiera podía imaginarlo. Pero ahora, todo esto se ha hecho realidad. Desde la preparatoria, he estado enamorada de Mateo, un estudiante de último año 2 años mayor que yo. No había otra razón, solo que soy una persona obsesionada con la apariencia superficial. Mateo era simplemente demasiado guapo. Para mí, nadie se comparaba con él. Por desgracia, en aquel entonces, Mateo tenía a su lado a una extravagante estudiante de último año, Sofía. Sofía era una auténtica loca, una locura bien conocida en nuestro círculo adinerado. La familia Fernández la adoraba, y había sido un poco abusiva desde pequeña. Pero ni siquiera un abusón pudo empañar su brillantez, ni la mirada profunda y conmovedora que Mateo le dedicaba. Así que mi amor secreto terminó sin dejar rastro. Pero más allá del amor, Mateo también era una persona extraordinaria. Descubrí esto cuando, sin razón aparente, ambos asistíamos a la misma universidad de élite. Cuando era estudiante de primer año, paseando por el campus con mi profesor, oí decir que Mateo, estudiante de penúltimo año, había amasado, con su propio esfuerzo, una fortuna que muchos jamás podrían aspirar a ganar en toda su vida. No ahorró el dinero para más adelante, sino que compró un apartamento grande en un rascacielos cerca del campus. Aunque no sabía por qué compró esa casa, insistí en que mi hermano me comprara una del mismo tamaño. Estaba justo encima de la de Mateo. Claro, Mateo no sabía nada de esto, o podría haber llamado a la policía. Más tarde, durante mi segundo año, me enteré de que Sofía se estaba volviendo cada vez más extravagante e incluso le gustaban los deportes extremos. Cuando escuché esta noticia, me puse nervioso.
Mateo adoraba tanto a Sofía, ¿de verdad no se uniría a ella en deportes extremos? Es demasiado peligroso. ¿Ambos arriesgan sus vidas? Cuando estaba en el último año de secundaria, mi corazón finalmente se desplomó. Algo le había pasado a Mateo. Escuché que el accidente de auto lo dejó completamente desfigurado, y finalmente lo salvaron en la mesa de operaciones, pero esas piernas largas que me hacían babear desde la preparatoria finalmente se perdieron. En ese momento estaba furiosa, una furia indescriptible. Pero cuando oí a mi hermano decir que Sofía, que siempre había sido juguetona, se arrodilló y lloró frente a Mateo, diciendo que se quedaría con él y que nunca más se metería con él. Mi ira se desvaneció al instante. Sí, ¿quién tenía derecho a estar enojado? Mateo y Sofía eran amantes. Perdonar o enojarse era cosa de Mateo. Mi hermano vio mi infelicidad y, mediante coerción e inducción, finalmente llegó al fondo de mis secretos de adolescencia. Después de eso, mi hermano nunca más me mencionó a estas dos personas. La verdad es que era bastante amable. La siguiente vez que oí el nombre de Mateo fue en un bar. Había bebido demasiado, y al salir a tomar aire fresco, oí a alguien desde otro reservado, fumando, decir que le iban a hacer pasar un mal rato a Mateo hoy. Iban a obligar a Mateo a ver a Sofía acostarse con otro hombre delante de ellos. ¿Es eso algo que cualquiera podría tolerar? Me agaché en la puerta del reservado, esperando a que llegara Mateo para poder irme con su silla de ruedas. Mateo se acercó corriendo, y al ver su mirada preocupada, me detuve de golpe. Mateo oyó a Sofía coqueteando con el hombre del reservado, y su expresión abatida me dolió el corazón. Vi que Mateo estaba a punto de irse, pero su silla de ruedas se atascó. Antes de hablar, reflexioné sobre cómo Sofía y yo teníamos personalidades similares, y me obligué a convertirme en el tipo de mujer que mi padre le había rezado a Dios durante más de 20 años, pero no había podido lograr. También estaba un poco nerviosa al conducir. Después de todo, era la primera vez que llevaba a alguien. Tenía miedo de que Mateo recordara cosas malas, así que conduje más despacio que incluso mis abuelos. Mateo no parecía querer saber nada de mí, pero era imposible, el destino lo quiso. De hecho, estaba en tendencia con él, aunque de mala manera. Pero por fin, tuve una excusa para contactar a Mateo. Pero a mitad de la llamada, dejó de responder. Esto me dio un susto terrible. Llamé inmediatamente a mi hermano y encontré la ubicación de Mateo. Entonces traje a mis guardaespaldas de doble puerta, irrumpí en familia Fernández y destrocé todo. Debo decir, familia, destrozar todo fue realmente satisfactorio. Fue un poco doloroso ceder ese terreno en la zona este de la ciudad. Pero yo tenía la última palabra en mis proyectos, y resultó que un buen terreno vale más que un buen plan. Mateo me ayudó a ganar cientos de veces más de lo que yo ganaba con el terreno en la zona este de la ciudad. Pero aún recuerdo la farsa que ocurrió antes de que Mateo accediera a mi petición. Debo explicar que tenía fiebre en ese momento y no estaba del todo consciente. Por eso estaba golpeando la puerta de Mateo, llorando y maldiciéndolo. No era ninguna mezquindad. Pero estaba realmente desconsolada. Mateo me había prometido una sociedad y siempre estaría a mi lado. Al instante siguiente, dijo que se iba e incluso me deseó un matrimonio feliz. La verdad, ¿no se daba cuenta de que lo estaba persiguiendo? Uno de nosotros nunca había tenido una relación, y el otro acababa de romper. ¡Qué pareja tan perfecta! Por suerte, es un buen hombre y al final se quedó conmigo. Más tarde, empecé a desear sus piernas. Realmente no me importaba si sus piernas estaban sanas o no, pero siendo comprensiva, me di cuenta de que Mateo se preocupaba profundamente por ellas. Si sus piernas no estuvieran en buen estado, no me habría confesado sus sentimientos. Así que volví a insistirle a mi hermano, pero a pesar de todas mis súplicas, seguía sin poder ayudarme a encontrar a ese legendario sanador. Estuve bastante desanimado por un tiempo, pero entonces, por pura suerte, me encontré con ese doctor milagroso en una tienda mientras compraba cuellos de pato. Después de meses de persuasión, finalmente accedió a mi petición cuando supo que tenía la escritura de propiedad del destartalado hospital de rehabilitación. Lo que sucedió después es historia. Milagrosamente, Mateo se puso de pie y, junto conmigo, echó leña al fuego de la casi derrumbada familia Fernández. También lidió con la familia López, quienes abusaron de él y de Diego desde niños. Luego nos casamos. En la boda, lloré como una loca. Todos en el público se rieron de mí, pero los ignoré.
Solo estaban celosos. Me conmovió tanto. De verdad logré conquistar al hombre que había amado en secreto durante tantos años. ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién de ustedes es tan feliz como yo? Luego llegó el presente. Mateo y yo llevamos casados 5 o 6 años. Pero siempre sentimos que nosotros dos no éramos suficientes, así que dejamos la carga de tener hijos a mi hermano y a su malvado hermano. En fin, estaremos juntos mucho tiempo, así que no diré mucho, para que no se pongan celosos. Adiós.